gusta la historia bélica? ¿Quieres ser parte de nuestra vieja guardia? Pues recuerda que también puedes escucharnos en formato audio podcast siempre que quieras desde la web o la app iVoox. Es gratis y ahí tenemos alojados más de 1000 episodios que se publican por lo menos una semana antes que aquí. Puedes acceder a través del enlace en la descripción del audio o desde el primer comentario fijado. Te esperamos. La estabilidad del suministro de alimentos dependía de una especie de diplomacia especializada en cuestiones alimentarias, cuyos exponentes más hábiles eran los de la Misión Británica para Alimentación en Washington. Hola y bienvenidos al cuarto episodio de la comida, la lucha por la comida en la Segunda Guerra Mundial, la comida cómo afectó a la Segunda Guerra Mundial o por qué empezó la Segunda Guerra Mundial, muy relacionado con aquella serie de podcasts que grabamos sobre la química del terror y evidentemente el petróleo en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, hemos tenido que empezar con un texto que nos habrá leído el amigo Dani, palabras de un señor, R.J. Hammond, que fue un historiador que analizó o ha estudiado cómo fue el tema de la alimentación británica durante la guerra. Fijaros, hay de todo en esta vida. Efectivamente, este señor pues se ha especializado en la administración, en cómo se gestionó la administración alimenticia británica durante la guerra. Y vamos a tomar las palabras de un señor, Christopher Tomlin, un chaval, ¿vale? Que en aquel momento pues estaba empezando a trabajar en una papelería, ¿vale? Y dice que el día de Año Nuevo de 1940 anotó en su diario que había oído al nutricionista, a John Boy Hall, un señor que era bastante seguido en la radio en aquellos tiempos, recomendar las gachas en lugar del bacon para el desayuno y alabar la virtud de las patatas. Recordáis que ya hice en el anterior podcast, expliqué el tema de la alimentación en Estados Unidos y el tema de la alimentación en Gran Bretaña. Bueno, pues este señor evidentemente reconoce que el bacon, puede decir directamente, el bacon procede del cerdo, no tenemos cerdo, pero tenemos gacha, ¿verdad? Y tenemos patatas. Ya habéis dicho que quitábamos, recuerdo, si no lo habéis escuchado, que quitábamos campo de labranza para los pastos para los animales para plantar patatas. Bueno, ¿y qué apuntó este Christopher Tomlin en su diario? Por lo siguiente, dice así: su propaganda se centra en evitar los alimentos importados y cultivar todos los que podamos. Me preocupa, le digo a mis padres, no me gusta sugerirlo, pero parece que el gobierno tiene miedo. Dice, y mis padres me preguntaron, ¿por qué lo dice? Dice, en fin, no, parece que no vamos a poder comer suficiente comida con todo eso par confundido. Y es que es verdad, era un peligro. Fijaros, el mismo Churchill recordaba más tarde lo siguiente. Déjame, Dani, que ponga yo voz al genial, al simpático Churchill. La batalla del Atlántico fue el factor dominante durante toda la guerra, y por un momento pudimos olvidar que todo lo que ocurría en otros lugares, en tierra, en el mar o en el aire, dependía en última instancia de su resultado. Bueno, si queréis saber más de la batalla del Atlántico, que es de lo que vamos a hablar aquí, esto es un pequeño resumen de cómo la batalla del Atlántico afectó a la alimentación, bueno, pues como digo, la genial saga que han grabado Dani y Antonio. Bueno, la batalla del Atlántico, como digo, si habéis seguido esa saga, pues os podéis imaginar, nos lo han explicado perfectamente Dani y Antonio. Pues esos marineros, ¿verdad? Esos valientes marineros, porque no les quedaba otra, en sus mercantes que desafiaban a los submarinos y a menudo pagaban con sus vidas. Y bueno, que, en fin, al final,
pudieron ganar por un montón de cuestiones, no solamente desde los descifradores de código en Bletchley Park. Estoy recordando ahora aquella maravillosa película que consiguieron descifrar, o si estuvieron continuamente descifrando los códigos enigma de la Armada alemana, que, como sabían en aquella película, pues les permitía localizar, ¿verdad?, los submarinos que estaban atacando a la marina mercante, sino pues también evidentemente la aparición de portaaviones de apoyo, de acompañamiento, alargamiento de los aviones y su capacidad de vuelo, nuevos armamentos, etcétera, etcétera, Hasdik y demás. Bueno, pero la batalla no se libró solo contra los submarinos alemanes, por muy amenazadora que fuera. Más decisivo en la lucha por abastecer a Gran Bretaña de todo necesario para la guerra fue la falta también de buques de transporte marítimo. Esto, unido a la mala gestión de los puertos, sobre todo al principio de la guerra, a una red ferroviaria británica cuando comenzó esta, que pues no era la mejor, ¿verdad?, para mantener ese continuo trajín de materiales, y a los submarinos, pues fijaros, provocó que una caída de las importaciones totales que llegaban a Gran Bretaña, que pasaron de 68 millones que llegaban antes de la guerra a 26 millones en el año 41. La batalla del Atlántico también se libró entre los propios aliados, sobre todo en qué vamos a asignar a cada buque, qué debe traer cada buque. El suministro de alimentos británico dependía en gran medida de la habilidad diplomática de los hombres de la denominada Misión Británica para Alimentación en Washington, esa que nos ponía a voz, ¿verdad?, el amigo Dani al principio, que representaban o exponían las necesidades alimenticias de Gran Bretaña en la Junta Combinada de Alimentos, y trabajaron siempre duro para convencer, esa es la palabra, convencer a los norteamericanos y a los demás aliados de Gran Bretaña de que las solicitudes británicas de alimentos eran razonables y que debían tener prioridad sobre las necesidades de materias primas y militares. El éxito de esta misión británica de alimentos significó que, aunque la batalla del Atlántico dificultó la capacidad de los aliados para llevar a cabo operaciones militares, en ningún momento de la guerra, como dije en el anterior podcast, el pueblo británico llegó a sufrir verdadero hambre, ¿verdad? Y nadie murió de inanición. Pudieron ser una comida insípida, pudo ser una comida repetitiva, pero hambre como tal no existió. Bueno, vamos a retroceder un poquito, y es que mientras las tropas alemanas marchaban hacia Polonia, Hitler ordenó a todos los submarinos que patrullaban las rutas comerciales oceánicas que atacaran sin previo aviso a los buques enemigos. Los alemanes utilizaron submarinos, aviones y sobre todo instalaron minas para hundir y afectar a la marina mercante británica. A lo largo del año 40, el almirante Karl Dönitz, jefe de la flota submarino de la Kriegsmarine, logró infligir graves daños a la marina mercante británica con los escasos 57 submarinos que tenía bajo su mando. Sin radar ni una sofisticada tecnología antisubmarina, al final la Armada británica no podía proporcionar a su barco una protección adecuada contra este enemigo invisible. Entre las tripulaciones del submarino, el otoño del año 40 se conoció como la época feliz. Tras hundir un número récord de buques, los marineros alemanes llegaban triunfantes a sus bases en Francia, donde, pues como se veía en aquella película, ¿verdad?, les esperaban con champán, ¿verdad?, como se veía al principio, sobre todo al principio, aunque al final tiene un final bastante duro. Sobre todo cuando te han gustado, ¿verdad?, los protagonistas de la película. Los marineros británicos regresaban a sus puertos, en fin, tristones, ensombrecidos, con las imágenes en la mente de petroleros que estallaban instantáneamente en llamas, hombres ahogados cubiertos de petróleo y cadáveres flotando entre los restos de los barcos torpedeados. Casi 6.000 marineros británicos, indios y africanos, solamente 6.000, o si os parece poco, murieron en el año 40. En febrero del 41, Gran Bretaña perdía barcos 3 veces más rápido de lo que los artilleros podían construirlos. Mientras tanto, la Luftwaffe bombardeaba Gran Bretaña del aire, dañando muelles, enlaces de transporte y almacenes de alimentos. A pesar del aire de triunfo que rodeaba la campaña submarina contra la marina mercante británica, Alemania no destinó más recursos a la producción de submarinos, que en el año 40 solo lograban compensar las pérdidas, y la destrucción de un submarino, pues, como muchos, pues se construyó uno nuevo. Ni Dönitz ni el almirante Erich Raeder, comandante en jefe de toda la Kriegsmarine, lograron interesar a Hitler en sus planes de una guerra económica naval. Hitler aún albergaba las esperanzas poco realistas de persuadir a Gran Bretaña para que se aliara con él, y al igual que el almirantazgo alemán durante la Primera Guerra Mundial, era reacio a provocar a Estados Unidos, desatando una campaña despiadada contra cualquier marina mercante que evidentemente afectaría a esta.
Sus prioridades estaban en otra parte, primero en la invasión de Francia y luego, ya en el año 41, en el ataque a la Unión Soviética. Esto significaba que la producción de submarinos se vio privada del acero y de la mano de obra necesarios para construir la flota de 300 submarinos que Dönitz argumentaba que serían necesarios para tener un impacto decisivo en las importaciones británicas. Esto, lo veamos como lo veamos, fue una suerte para Gran Bretaña, ya que el primer año de la guerra el gobierno descubrió que había calculado mal el impacto negativo que la guerra tendría en el transporte marítimo. Durante la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña había aprendido que se hundían menos barcos si viajaban junto en convoyes, por lo que se introdujo, ¿verdad?, el sistema de convoyes tan pronto como estalló la guerra, pero como todos los barcos tenían que navegar siempre a la velocidad del más lento del convoy, esto alargaba la duración del viaje y obligaba a desviar a los barcos, lo que a menudo resultaba inconveniente. El caos producido en los puertos británicos empeoró la situación. El control de los submarinos sobre el Mar del Norte obligó a desviar toda la actividad marítima de los puertos orientales hacia los puertos de Clyde, Mersey y el canal de Bristol. La falta de un espacio para almacenamiento provocó que las mercancías simplemente se amontonaran en los muelles. Antes de la introducción del préstamo de arriendo por parte norteamericano, la escasez de divisas en Gran Bretaña obligaba a cargar en los barcos tantas mercancías de exportación como fuera posible para pagar las importaciones que daba el país. Es decir, los barcos iban sobrecargados hacia el oeste para venir cargados hacia el este. Las relaciones entre los trabajadores portuarios y los empresarios siempre han sido malas y más en cualquier momento, y sobre todo en este. Y los trabajadores descontentos que cargaban y descargaban los barcos de forma irregular y con equipo inadecuado retrasaban todo el proceso. La innecesaria demora en la rotación de los barcos, en la carga y descargas en los puertos británicos, llegó a reducir las importaciones en un 10%. Esto provocó la primera crisis alimenticia de la guerra. En el año 39 la llegada de importaciones de alimentos a granel ya había caído muy por debajo de los niveles previstos y el gobierno comenzó rápidamente a agotar las reservas de trigo y harina. El almacenamiento de trigo se había trasladado al oeste del país, lo más lejos posible del alcance de los bombardeos aéreos, pero este traslado del transporte marítimo de los puertos orientales a los occidentales hizo que las deficientes conexiones ferroviarias entre el este y el oeste de Gran Bretaña no pudieran hacer frente al volumen del tráfico. Fijaros qué cosa tan sencilla que no se da cuenta. No podemos utilizar los puertos del oeste porque nos van a bombardear, ¿vale? Y evidentemente no puedo tener ningún producto allí porque me lo pueden destruir. El Ministerio de Alimentación luchó por transportar suministro suficiente a los molinos de harina del este, algunos de los cuales se quedaron sin grano. Esto no afectó al suministro de pan a la población, pero hizo que el gobierno se mostrara extremadamente sensible a la caída de los niveles de la reserva, a las que culpó erróneamente el problema. En diciembre de ese año, del 39, el gabinete afirmó que era esencial disponer de un mínimo de 13 semanas de reservas de harinas para garantizar que no se interrumpiera la necesaria distribución de trigo. Esta cifra no tenía en cuenta que era la forma en que se desplegaban las reservas por todo el país lo que había causado el problema, y era innecesariamente elevada. Este error inicial reforzó la tendencia a sobreestimar el nivel necesario de reservas, lo que sería causa de mucho malestar en el futuro entre los responsables británicos y norteamericanos con el tema de la alimentación. El esfuerzo bélico británico dependía totalmente de la llegada continua de importaciones para todo: petróleo, la mayoría de las materias primas para la industria y más de la mitad de sus alimentos si lo calculamos en número de calorías para una persona media. El repentino corte del transporte marítimo provocó escasez industrial durante el primer año de la guerra y en respuesta los planificadores asignaron cargamentos de acero a barcos que normalmente transportaban trigo a través del Atlántico. ¿Qué pasa? Pues que las pesadas cargas dañaron muchos de estos barcos al cruzar los mares en el invierno, que normalmente es tormentoso, lo que a su vez agravó la crisis del transporte marítimo al dejar fuera de servicio los barcos mientras esperaban ser reparados, y ahora a repararte un barco marítimo cuando lo que hay que hacer es a reparar los buques de guerra. La industria naval británica ya había entrado en declive en la década de los 30, sobre todo a través del crash del 29, y no se había recuperado la crisis del 29 y no se había recuperado para el 39. La falta de trabajadores cualificados, las pésimas relaciones entre los empresarios y sus trabajadores y el deterioro de los astilleros dejaron a Gran Bretaña ante la imposibilidad de reparar rápidamente estos barcos y sustituir los que se habían hundido. Así, los submarinos alemanes fueron solo uno de los muchos factores, como vemos, que provocaron la crisis del transporte marítimo.
Al comienzo de la guerra, la desorganización en los puertos, la prolongación de los viajes, lo hemos dicho antes, el zigzag, y los retrasos, así como la insuficiencia de la industria naval, fueron factores mucho más importantes en la escasez de transporte marítimo que la propia participación, ¿verdad?, de los submarinos. La crisis se vio agravada por la competencia militar, por el espacio marítimo. Fijaros, el 10 de junio del 40 Italia entró en la Segunda Guerra Mundial y lanzó ataques desde sus colonias en Libia y Etiopía contra los británicos que estaban en el norte y el este de África. Churchill estaba decidido a lograr la victoria en esta campaña y para ello estaba dispuesto a comprometer la cantidad de importaciones civiles que llegaban a Gran Bretaña. Los submarinos alemanes ya habían cerrado el Mediterráneo al transporte marítimo aliado y todos los hombres y suministros militares para la campaña tuvieron que realizar un viaje de 20.000 kilómetros circunvalando el Cabo Africano y atravesando el Mar Rojo. Para transportar las tropas y sus armas lo más rápido posible, los barcos más rápidos de la flota mercante, los barcos frigoríficos, que normalmente son imprescindibles para transportar carne congelada y productos lácteos, fueron retirados del transporte de carga civil y convertidos en transporte de tropas. Esto es algo que hasta que no lo leí aquí no lo sabía, y cómo afectó la guerra incluso a cuestiones como esta. También se desviaron entre 40 y 50 buques de escolta de la protección de la navegación mercante del Atlántico Norte para escoltarlo en su viaje. Los barcos frigoríficos escaseaban enormemente y su desvío a tareas militares, junto con las pérdidas causadas por los ataques enemigos, provocó una reducción de 1/5 parte de la capacidad frigorífica de la marina mercante. Esto redujo en un 30% los productos refrigerados que llegaban a Gran Bretaña. A finales de año, las importaciones de lácteos y frutas solo alcanzaban la mitad del nivel previsto y las importaciones de carne congelada se redujeron drásticamente. Además, los bombardeos alemanes habían causado graves pérdidas en la reserva de carne refrigerada y en enero del 41 solo quedaban en los almacenes británicos reservas de carne congeladas para 2 semanas. La ración de carne, que había aumentado en septiembre del 40 tras el sacrificio de ganado debido a la reducción de las importaciones de cereales para pienso, se redujo, según las estadísticas, a 1 chelín en marzo del 41. No sé exactamente cuánto sería 1 chelín. Esto, pues si queréis saberlo, aproximadamente equivalía a 1 libra de carne a la semana, aunque se podía estirar un poco más si se evitaban los cortes selectos en favor de los cortes más pobres y sobre todo los despojos. Es decir, si no nos ponemos muy tiquismiquis, puede traer más carne. En otoño e invierno del 40 al 41 fueron el peor periodo para la alimentación británica durante toda la guerra. A finales de enero del 41, Maggie Joy Blunt, un periodista independiente que llevaba un diario para el Mass Observation, resumió el ambiente de aprensión que se vivía en Gran Bretaña. Dice así: es como si por fin estuviésemos empezando a ver el lento hundimiento de nuestro río de riqueza. No nos morimos de hambre, ni siquiera estamos mal alimentados, pero nuestras tiendas de comestibles, normalmente bien surtidas, tienen un aire vacío y angustioso. El queso, los huevos, las cebollas, las naranjas, las frutas y las verduras de lujo son prácticamente imposibles de conseguir. Las amas de casa tienen que hacer cola para conseguir alimentos básicos. Vivimos de patatas, zanahorias, coles, nabos, alcachofas y berros. La ración de carne se redujo a principios de mes y ahora incluye todos los despojos que antes podíamos comprar sin cupones. Los precios están subiendo. Los estadistas nos advierten repetidamente de que Hitler tiene la intención de invadirnos. El panorama parece realmente muy sombrío. Bueno, la escasez de alimentos se vio agravada por los problemas iniciales de la recién creada Administración de Guerra. El Ministerio de Alimentación aún no había desarrollado una estrategia clara sobre cómo alimentar a la población británica y durante el primer año y medio de la guerra tendió a concentrarse en una escasez cada vez, en lugar de desarrollar una política global. Respondió a la escasez de carne animando a los consumidores a alargar la ración de carne con avena. Lo hemos dicho antes, gachas en vez de tocino. Se subvencionó el precio de la avena y se puso en marcha una campaña publicitaria. Sin embargo, el Ministerio no tuvo en cuenta las limitadas instalaciones para moler la avena y el resultado fue escasez de este cereal en las tiendas. La gente no podía completar su ración de proteínas cambiando el pescado, ya que el cierre de los caladeros y las requisas militares de la flota habían reducido las capturas y encarecido mucho el pescado para gran descontento de todo. Recordamos que Islandia se forró durante la Segunda Guerra Mundial. La población también se quejaba con vehemencia de la desaparición de las cebollas, cuyo suministro de Europa continental y las islas del canal se había interrumpido. El ministerio respondió controlando su precio, pero esto llevó
a desaparecer a las pocas cebollas disponibles de los mostradores de las tiendas. Sin embargo, incluso en este difícil periodo, solo la ración de carne se vio realmente amenazada y se encontró una solución. Los rápidos buques frigoríficos que habían llevado a las tropas hasta Sudáfrica, donde se decidió que en vez de hacer todo el camino iban a ir, solamente hasta Sudáfrica, donde allí se trasladarían a buques más lentos para completar su viaje por el Mar Rojo. Los buques frigoríficos, estos buques refrigerados, navegarían en ese momento luego hacia Argentina para recoger suministros de carne congelada. La amenaza a los submarinos iba a empeorar mucho, pero el recorte de la ración de carne a principios del 41 fue la única vez durante toda la guerra en el que el ministerio no pudo proporcionar la cantidad de alimentos que había garantizado a la población a través del racionamiento. El fracaso del gobierno a la hora de planificar una escasez repentina y aguda del transporte marítimo, junto con los problemas que rodeaban la organización de los puertos y el transporte, y por último la siempre necesaria exigencia de la campaña militar, supusieron, por tanto, la mayor amenaza para el suministro de alimentos y la población civil en el segundo invierno de la guerra. Pero claro, como ya contaba en el anterior podcast, va a venir el amigo americano. ¿Y a qué ha sido eso? Los nuevos drones de los reverdes. Oye, espero que sea lo último, ¿eh? Bueno, nosotros ya hemos cumplido por hoy. Eso, que lo defiendan otros ahora. En la pasada guerra nos endiñaban mejor. Joder, antes pagaban más, ¿eh? Y yo pues pon el Casubel y ese guapo mientras tomamos algo, ¿no? Se me ha agotado la batería. Pon el tuyo mientras lo cargo un poco, anda. Que no tengo el fan y hoy es viernes de fan. Pues yo creía que te lo hiciste ya, con todo el rollo ese que me pegaste la vez pasada. Es que en un mes me faltaron 3 pavos para escuchar Quevedo y ya ves. Mira las amigas del party, ella se quedó mirando. Vale, que hace un año que me gorroneas los fans, vamos. Era eso escuchar a Lola Índigo en bucle. La Virgen, solo te falta la diva rebelde, ya no te suscribiste más, ¿eh? Que me daba rollo. Yo creo que no te van a castigar, tranquilo. Lo que no sé es si voy a poder escuchar lo que me he perdido. Sí, claro, igual que un fan nuevo. Joder, y yo escuchando el podcast del vaquerizo. El intelectual. Es gratis. Sí, es que es una realidad social informativa. Es que me pagan por escucharlo, pero es una mierda. Joder. Pero ahora que lo dice hay una cosa. A ver, es que en la trinchera de al lado le tomo prestar móvil al sargento y no tiene el iVoox porque es de fuera. ¿Yo puedo ponerlo en Pocket Cast o en Apple Podcast o en Spotify? Sí, claro, y los episodios para fans también, ¿eh? Yo no joda. ¿Sí, Quillo? Que sí, hombre, que si estás apuntado a los fans, sí, y además es fácil, ¿eh? ¿Fácil? ¿Está para nosotros? Vamos, que si pude yo, pueden todos. Y si no, les escribes a los Casus Belli que te mandan un tutorial así, facilito. Mola. ¿Y sin publicidad? Y sortean cosas. No joda. ¿De gratis? Sí, cada mes, a todos los fans. Juegos de mesa, revistas, videojuegos. Anda, y oye, una cosita. Es que un amigo que era de la vieja guardia... De la primigenia, de aquellos de antes del 2020. Sí, de eso, de los que pagan todavía renta antigua. Que dice que un día le pasó no sé qué con la tarjeta que no podía pagar y se le anuló la suscripción. Eso me pasó a mí, les escribí. Y te mandaron a la mierda. No, pude darme de alta otra vez con la tarifa mínima. Que uno ya es de la vieja guardia, como dices tú. ¿Y cómo lo hiciste? Pues nada, le mandé un correo al mail ese que salen los episodios y solucionado. ¿Y siguen teniendo 500 episodios de histórico? Que va. Ve, ya sabía yo que ahí había algo ya. Que no, que ahora son como 1000 y cada viernes el exclusivo, como siempre. Tío, pues me apunto de nuevo. A ver, nombre de usuario, tigretrianero71@gmail.com. Tío, que viene otro dron, vámonos. ¡Ya, su puta madre! Conduce tú, que estoy acabando de inscribirme. ¿Pero ahora? Que llevo muchas cocas atrasadas y luego se me olvida. Venga, sube al Land Rover, vamos. ¡Que nos matan! En marzo del 41, de todos modos, Churchill ya había tomado medida. Creó el Comité de la Batalla del Atlántico, que concentró sus esfuerzos en conseguir que los muelles funcionaran con la mayor eficacia posible y liberó a 40.000 hombres de las Fuerzas Armadas para trabajar en los astilleros reparando ese retraso de 800.000 toneladas de barcos dañados que estaban allí esperando para ser reparados, valga la redundancia. Al mismo tiempo, los norteamericanos introdujeron el programa de préstamo y arriendo que permitió a Roosevelt apoyar el esfuerzo bélico aliado sin dar el impopular paso de declarar la guerra a Alemania y al Eje. Uno de los efectos secundarios positivos de esto fue que los británicos ya no tenían que pagar sus importaciones con las exportaciones, lo que permitió a los trabajadores portuarios concentrarse en canalizar las importaciones al país lo más rápido posible antes de enviar los barcos a recoger otro cargamento. Es decir, ya no hay que cargarlos, pueden ir vacíos.
El préstamo y arriendo también permitió la reparación de buques británicos en puertos norteamericanos, lo que alivió la presión sobre los astilleros británicos. Además, el préstamo y arriendo puso a disposición de los británicos abundantes suministros de alimentos norteamericanos. Permitió al ministerio proporcionar a los civiles británicos cantidades suficientes de carne para que las raciones fueran soportables, proporcionando alimentos enlatados y secos, y suministró a Gran Bretaña aceite de hígado de bacalao y zumo de naranja que permitieron al gobierno transformar las raciones en un instrumento de bienestar social para las secciones más necesitadas de la sociedad. De hecho, la dependencia de Gran Bretaña de los alimentos importados acabaría siendo uno de los puntos fuertes del sistema de racionamiento alimenticio. Por lo general se podía confiar en que las importaciones llegaban en las cantidades solicitadas por el ministerio. Las solicitudes tenían en cuenta que una parte de las importaciones siempre se iban a perder en el camino, ¿verdad? Era algo que tenían en cuenta. Por el contrario, el suministro interno de alimentos era a menudo más difícil de gestionar, ya que el rendimiento de los diversos cultivos, especialmente de la patata, era mucho más difícil de predecir. Sin embargo, la dependencia de los alimentos norteamericanos no estuvo exenta de problemas, lo veíamos en el anterior podcast. A partir de marzo del 41, los responsables británicos de la alimentación se vieron envueltos en la interminable disputas con los responsables norteamericanos sobre qué cantidad de alimentos que solicitaban los británicos se iba a enviar. Inmediatamente después de la introducción del préstamo de arriendo, los británicos cometieron el error que agriaría, la verdad, las negociaciones anglo-norteamericanas sobre alimentación durante el resto de la guerra. Fijaros, tras la miserable situación alimenticia del invierno del 40-41, Churchill decidió dar prioridad a la importación de alimentos frente a las materias primas y accedió a la petición del ministro de Alimentación, en aquel momento Lord Woolton, de fijar, atentos, un objetivo de 15 millones de toneladas de importación de alimentos para todo el 41. Esta decisión fue sin duda imprudente. Churchill demostró a menudo ser un lastre cuando intervenía en el tema de los envíos, también cuando desempeñaba en la invasión de Noruega, pero bueno, y Woolton no había prestado suficiente atención a la disponibilidad real que había en los Estados Unidos. Y es que Estados Unidos aún no se ha unido a la guerra, por tanto no había impuesto el racionamiento a los consumidores norteamericanos, no podía suministrar esos 15 millones. De hecho, los norteamericanos disfrutaban de una bonanza, sobre todo en el tema de carnes. Un jugoso filete era la comida preferida de los norteamericanos, considerada el alimento perfecto para un hombre trabajador. Pero el racionamiento durante la Primera Guerra Mundial, la recesión y la inflación de la década de los 20, seguida de la depresión de la década de los 30, hicieron que durante varias décadas los norteamericanos se vieron privados de darse el gustazo de comerse un buen chuletón, ¿verdad?, de carne roja. El aumento del empleo y los salarios en la industria bélica les había dado la oportunidad de satisfacer su amor por un buen chulete de carne. Los ganaderos respondieron con el mayor aumento de la producción ganadera jamás registrado. Había mucha carne en Estados Unidos, pero el consumo per cápita había aumentado de 126 a 141 libras al año y no había suministro adicional disponible para satisfacer esa demanda británica. El único alimento disponible en Estados Unidos en cantidad suficiente para llenar los pedidos del gabinete de importación era enviar 15 millones de toneladas de alimento para alimentar el ganado. Fijaros, 276.000 toneladas de grano para pienso fueron enviados inmediatamente a Gran Bretaña. Los economistas de la oficina del gabinete señalaron indignados que el ganado vacuno estaba comiéndose el espacio de los barcos mientras los hartos hornos de Gran Bretaña estaban parados por falta de materias primas. Por tanto, se detuvieron las importaciones de pienso, pero no se revisó la cuota de alimentos para permitir simplemente que estos fueran sustituidos por materias primas. Los funcionarios británicos temían que si admitían que las necesidades de carne se habían fijado en un nivel demasiado alto, los norteamericanos encargados de alimentos se desanimarían y no harían todo lo posible por encontrar suministro de carne para cubrir las cuotas de carga. Mientras tanto, los encargados de encontrar algo con que llenar los barcos acabaron llenándolos con el único alimento disponible, trigo y azúcar, ninguno de los cuales necesitaban los británicos en cantidades tan grandes. Es decir, no necesitamos tantas cantidades de toneladas de trigo y azúcar. Cuando las importaciones llegaron a Gran Bretaña, el Ministerio de Alimentación las almacenó. Y lógicamente esto no creó una sensación de abundancia. El Ministerio siempre temió que las importaciones de alimentos pudieran disminuir aún más y se quedó con la reserva en lugar de desplegarla, y al final, pues fijar lo que suele ocurrir en estas situaciones, gran parte de todas esas toneladas de trigo y azúcar se desperdiciaron. La consecuencia más perjudicial de todo el incidente fue que los funcionarios norteamericanos encargados de la alimentación
pasaron a considerar con enorme escepticismo todas las estimaciones británicas de sus necesidades, especialmente siempre las cifras relativas a las reservas necesarias. La cuota inflada de importación de alimentos de Woolton no había servido para mejorar el contenido proteico de la dieta británica. Esto se logró al final aumentando las importaciones de carne de Argentina. En cambio, había creado un clima de desconfianza mutua entre los responsables de alimentación que se intensificó cuando los mismos norteamericanos entraron en guerra el 7 de diciembre del 41. Bueno, a medida que avanzaba la guerra, el Ministerio de Alimentación se vio atrapado en una doble encrucijada. Mientras insistían que se estaban haciendo un buen trabajo y que la población británica estaba bien alimentada, necesitaba convencer a sus aliados de que había que hacer todo lo posible para abastecer alimentos a Gran Bretaña y que una caída de las importaciones siempre sería un desastre. Hacia finales del 42, los funcionarios británicos responsables del abastecimiento alimenticio volvieron a entrar en conflicto con sus homólogos norteamericanos por el suministro de carne. La disputa coincidió con el peor periodo para el transporte marítimo, que sería entre el otoño e invierno del año 42 al 43. Ese verano Hitler finalmente dio prioridad al bloqueo de submarinos en Gran Bretaña y el aumento de la producción de submarinos significó que el almirante Dennis tomó el mando de 30 nuevos submarinos al mes. Su fuerza se acercaba por fin a la mítica 300 unidades que siempre había defendido como esencial para el éxito. Los hundimientos de buques mercantes por los submarinos comenzaron a hacer mella. Mientras tanto, como sabemos, Alemania ya había atacado a la Unión Soviética y Estados Unidos había entrado oficialmente en la guerra. Tanto Stalin como los jefes del Estado Mayor norteamericano estaban ansiosos por abrir un segundo frente contra Alemania en la Europa continental. El general George C. Marshall, jefe del Estado Mayor del Ejército de los Estados Unidos, visitó Gran Bretaña en abril del 42 para presionar a favor de una ofensiva a través del canal. Esto supuso ya de entrada una enorme presión adicional para el transporte marítimo británico, ya que requería una rápida concentración de tropas norteamericanas con sus lógicos suministros en una Gran Bretaña que iba a ser el trampolín para preparar el asalto. Fijaros, cada división norteamericana necesita 32.000 toneladas de transporte marítimo para llevar a sus hombres y todo su equipo a través del Atlántico, y eso en aquel momento era algo muy escaso. Los aliados simplemente no tenían suficientes barcos para hacer frente a las necesidades concurrentes de transportar suministro alimenticio civil adecuado, materias primas para la industria alimenticia y suficiente material militar y hombres para, al final, enfrentarse a los alemanes en el continente europeo. Como señaló con aire de suficiencia el Estado Mayor Naval alemán en octubre del 42, tienen o fabrican lo suficiente, pero no pueden transportar lo necesario para la guerra, la economía y el suministro de alimentos. Esta era una limitación que los generales norteamericanos no estaban dispuestos a aceptar. Los generales Marshall, B.B. Somerville, comandante de la Fuerza Armada, y C.P. Gross, jefe de transporte de Somerville, se mostraban extremadamente reacios a dar prioridad a las importaciones de alimentos civiles británicos sobre las necesidades de transporte militar. Somerville fue implacable. Requisaba buques sin tener en cuenta las asignaciones civiles e intentaba establecer su autoridad sobre la carga de todos los barcos para poder restar prioridad a la importación de alimentos cuando surgían las necesidades militares. Al final, tanto los británicos como los norteamericanos tuvieron claro que en esta fase de la guerra una invasión de Francia tendría pocas posibilidades de éxito, por lo que se llegó a un compromiso sobre la cuestión de un segundo frente. Se acordó lanzar una invasión del norte de África desde el oeste con el nombre en clave de Operación Torch. Incluso esta campaña militar, a menor escala, tuvo un alto precio en términos de suministros civiles. Los buques de carga tuvieron que ser desviados para proporcionar suministros militares y las escoltas navales fueron desviadas del transporte mercante para acompañar a los buques de tropas. Se decidió que esto podía compensarse permitiendo a los buques más rápidos de la flota navegar solos en lugar de en los convoyes. Pero esto los hacía mucho más vulnerables y 24 barcos que navegaban solos pues al final fueron hundidos en ese otoño. Los preparativos de la operación Torch le costaron a Gran Bretaña una reducción del 30% de las importaciones para todo el año 42. Así, entre abril y septiembre del 42, Lord Woolton se vio obligado a utilizar las reservas de carne enlatada para cubrir una séptima parte de la ración de carne de la población. Los carniceros abrieron las grandes latas y repartieron porciones de carne enlatada según la asignación de cada cliente. Edith Blakely, que vivía en Sussex con su hermana y su cuñado, hizo la siguiente declaración sobre su cena de carne enlatada. A los buenos carniceros se les debe de partir el corazón pesar pequeñas raciones de carne en conserva en lugar de cortar trozos adecuados al gusto de sus clientes.
En agosto, la Administración de Transporte Marítimo de Guerra de los Estados Unidos sugirió aliviar parte de la presión sobre el transporte marítimo británico, desviando la carne australiana para alimentar a las tropas norteamericanas que se estaban concentrando en Australia y Nueva Zelanda, preparadas para atacar las posiciones japonesas en el Pacífico. Estados Unidos compensaría la pérdida de la mayor parte de las importaciones de carne congelada a Gran Bretaña, llenando la cuota con la producción de carnes norteamericana. Al desviar las importaciones de carne al Atlántico Norte, se podía transportar 2 veces y media más carga en el mismo tiempo que lo que se tardaba en transportar un cargamento de los dominios del sur. Os va a tocar comer carne de canguro, chicos. Los estadounidenses se comprometieron a enviar 263.000 toneladas adicionales de carne congelada y despojos a Gran Bretaña en el año 42-43. Esto representaba apenas el 4% de la producción norteamericana de carne congelada y parecía una cuota razonable. La producción de carne en Estados Unidos, fijaros, había alcanzado un nuevo récord, pero la competencia por la carne norteamericana se había intensificado aún más desde que la Unión Soviética y Estados Unidos habían entrado en guerra. En septiembre del 41, el enviado especial de Roosevelt a Gran Bretaña, Averell Harriman, había viajado a Moscú para negociar con Stalin la ayuda aliada a la lucha contra Alemania en ese frente oriental. Harriman apoyó con entusiasmo a los soviéticos en su afirmación de que serían clave para derrotar a la Wehrmacht, y en noviembre del 41 Estados Unidos comenzó a enviar a la Unión Soviética 500.000 toneladas de alimentos al mes en virtud del programa de préstamo y arriendo. Los soviéticos, al igual que los británicos, querían alimentos concentrados y ricos en calorías, como carne enlatada y congelada, quesos y huevos. A lo largo del 42, los peligrosos convoyes que atravesaban el Báltico hacia Murmansk y Arcángel ocupaban espacio de transporte que de otro modo habría servido para llevar mercancías a Gran Bretaña, lo que resultaba extremadamente costoso a largo plazo. Atentos, las pérdidas en el transporte por otras rutas fueron de casi el 20%. Solo el ejército norteamericano se llevaba el 60% de los cortes de carne vacuno de primera calidad. Los civiles norteamericanos también reclamaban carne y expresaban su descontento por la falta de carne de alta calidad en las tiendas. Catherine Ring-Jung se quejaba a su marido en una carta en febrero del 43. Decía así: ayer no compré carne, no porque no tuviésemos, sino porque estoy harta de comer siempre lo mismo. Ya casi nunca haremos un buen filete, y el filete es la carne que más nos da fuerzas. Mi padre acaba de volver de la tienda y solo ha podido comprar morcilla. Como la detesto. En otoño del 42, el gobierno de Estados Unidos lanzó la campaña Comparte la carne. Me encanta esa frase. Pero los carteles que mostraban como una familia norteamericana, formada por papá, mamá, Johnny y Sassy, se sentaban a una mesa repleta junto a un soldado, un marine, un ruso, un británico y un mexicano, no sirvieron para convencer a los norteamericanos de que redujeran su consumo de carne, ni siquiera en la pequeña cantidad objetivo de reducir en 11 libras al año el consumo que tenían que reducirse. Estados Unidos no lograba cumplir el objetivo de exportación de carne que había prometido. En enero y febrero del 43, los norteamericanos solo estaban enviando la mitad de las 40.000 toneladas de carne congelada al mes que se habían comprometido a enviar. En noviembre del 42, el Ministerio de Alimentación británica comenzó a entrar en pánico. El 8 de noviembre, los aliados lanzaron la Operación Torch y tropas norteamericanas británicas desembarcaron en las costas de Marruecos y Argelia. Las tropas necesitaban reabastecimiento continuo y la dura y prolongada batalla en Túnez hizo que las necesidades de suministro fueran inesperadamente altas hasta bien entrado el año 43. Los hundimientos de buques mercantes alcanzaron su punto álgido en noviembre del 42, con la pérdida de 700.000 toneladas de carga por ataques submarinas y otras 160.000 toneladas destruidas por aviones y minas. Alrededor del 9% de todos los envíos de alimentos a Gran Bretaña fueron hundidos. Mientras tanto, 155.738 metros cúbicos de alimentos congelados, destinados a la exportación a Gran Bretaña, se pudrían en los muelles de los puertos de la costa este de Estados Unidos, mientras esperaban que alguien los metiera en un barco. Los almacenes frigoríficos militares estaban vacíos, pero Somerville no permitía que se utilizaran para meter los cargamentos civiles de exportación. Vaya caos. El Ministerio de Alimentación recordó tanto al gabinete británico como a los responsables de alimentación de Estados Unidos que sin las importaciones de harina, carne, grasas y azúcar, Gran Bretaña solo podía sobrevivir entre 4 y 6 meses. Lord Chervell, asesor científico de Churchill, advirtió lo siguiente: estamos intentando, con el equivalente a aproximadamente 1/3 de la flota normal, alimentar a este país y mantenerlo en plena producción bélica. Con todas las demandas militares adicionales que han surgido, no es de extrañar que nuestras importaciones, que siempre se han considerado una especie de legado residual invertido, se hayan visto gravemente afectadas. Pero esto no puede continuar.
En marzo del 43 el ministerio advirtió al gabinete de guerra que Gran Bretaña consumía 3/4 millón de toneladas más de productos de los que importaba y que en 2 meses las reservas se agotarían. Lord Chervell envió una velada amenaza al ejército norteamericano que estaba ocupado planeando el lanzamiento de una invasión de Europa continental. Y decía así: difícilmente podríamos emprender nuevas operaciones militares, por favorable que fuera la oportunidad, con las reservas tan cerca del agotamiento. Robert Brant, de la misión británica para la alimentación en Washington, estaba dispuesto a conceder a su homólogo norteamericano que Gran Bretaña podía hacer frente a los déficits de suministro a corto plazo. Sin embargo, argumentó que, viviendo bajo la amenaza del bloqueo alemán, los británicos no podían hacer frente a la falta de garantías o incluso al abandono de un programa que estaba asegurando el suministro de carne y queso congelados y enlatados a los trabajadores británicos. Una de las ventajas de depender de las importaciones de alimentos era que, en teoría, era más predecible que las cosechas agrícolas y, por tanto, estaban garantizando la seguridad del suministro alimenticio británico. El responsable, el secretario de Agricultura de Estados Unidos, Claude Vickar, no mostraba signo de preocupación por el incumplimiento de las cuotas de exportación de carne por parte de los norteamericanos y dio la impresión al referirse a británicos como compañero de la desgracia de que estaba fuera de su control remediar la situación de la carne. La administración alimentaria norteamericana se vio obstaculizada por el hecho de que no controlaba totalmente el comercio de la carne y no había logrado acumular suficientes reservas de alimentos. Esto provocó repetidas escaseces localizadas de carnes en ciudades de Estados Unidos y significó que no había suficientes reservas a las que recurrir para llenar las cuotas de exportación a Gran Bretaña. A los funcionarios les preocupaba especialmente que se introdujera el racionamiento de la carne antes de que se hubieran logrado resolver el problema de la distribución y las reservas para garantizar que pudieran cumplirse con el racionamiento en las ciudades. Pero el quid de la cuestión era que los funcionarios de la Administración Marítima de la Guerra Norteamericana sospechaban de las afirmaciones británicas, convencidos de que los británicos, como ya hemos dicho antes, no estaban siendo sinceros con sus cifras. Si nos han mentido una vez, ¿por qué no 2 veces? Estaban firmemente convencidos de que las reservas británicas de carne eran de hecho más que suficientes. Celosos de esta reserva británica y desconfiados de la protesta británica, los funcionarios alimentarios norteamericanos habían decidido aplicar una reducción forzosa de las reservas británicas, rechazando una cierta cantidad de las exportaciones prometidas. La desconfianza de los norteamericanos hacia las afirmaciones británicas tenían cierta justificación. El sistema alimentario británico tenía tendencia a sobreestimar las necesidades de reservas y a pecar por exceso de precaución. Pero Vickar se mostró arrogante cuando, ante las protestas británicas, sugirió que se abandonara el plan de desvío de carne con Australia. Los británicos no estaban en condiciones de volver a sus antiguas fuentes de carne congelado. Los australianos ya habían reorganizado su industria cárnica hacia el enlatado y una sequía en Sudamérica provocó escasez en Argentina. Robert Brant acabó apelando directamente a la Casa Blanca a través de Harry Hopkins, el asesor más cercano de Roosevelt y administrador jefe del préstamo de arriendo. Brant señaló que si bien la cantidad de carne en Estados Unidos se había comprometido a exportar era solo el 2% de lo que consumían norteamericanos, suponía a su vez el 10% de la ración de carne británica. Hopkins accedió a desviar a Gran Bretaña la carne congelada destinada a la Unión Soviética y se comprometió a suministrar 250.000 toneladas en el futuro. Estados Unidos finalmente introdujo el racionamiento de la carne en marzo del 43, lo que ayudó a garantizar que se cumpliera esta promesa y que Gran Bretaña pudiera reconstruir sus reservas. Sin embargo, durante los peores meses de la batalla del Atlántico, los civiles británicos nunca se enfrentaron al problema del hambre y mucho menos, lo hemos dicho antes, al espectro de morir de inanición. En sus memorias, Lord Woolton afirmó que, decía así, el país nunca se dio cuenta de lo cerca que estuvimos del desastre por el peligro submarino. A continuación, cuenta la historia de cómo 5 barcos, todos ellos cargados de tocinos, fueron hundidos el mismo día. El Ministerio de Alimentación tuvo que hacer grandes esfuerzos para compensar las pérdidas. Desvió asistencia de Liverpool y envió camiones especiales para desplegar por todo el país la carga del único barco que llegó. Woolton terminó la anécdota de forma dramática. Dice así: cumplimos con el racionamiento pero por los pelos. Esta era una historia de superación de una escasez temporal, no evidentemente una catástrofe evitada. De hecho, los británicos, acostumbrados al racionamiento, pues se las arreglaban bastante bien. El técnico del laboratorio Edward Stebbing tenía la opinión realista de que aunque los primeros 9 meses del 42 fueron quizá los más deprimentes de la guerra, decía así, y algunas restricciones han resultado molestas, creo que estamos mejor que la mayoría de los demás países en guerra y que podríamos soportar muchas más incomodidades antes de que se pueda decir que sabemos lo que es verdaderamente la penuria. En enero del 42, un año después de concluir que las perspectivas alimenticias eran sombrías, la periodista Maggie Joy Bloom
reflexionaba en el diario Mass Observation, ese que hemos comentado antes, lo siguiente. Hemos ido y se nos promete que seremos la nación mejor alimentada de Europa. Cada semana llega un suministro regular de mantequilla, margarina, grasa para cocinar, queso, tocino, azúcar y té. Todo el pan y la harina que necesitamos, las natillas en polvo y los alimentos ricos en almidón como el arroz, la tapioca, etc., se pueden conseguir con frecuencia y sin puntos. La ración de leche se complementa con variedades enlatadas y en polvo. Todavía hay muchas legumbres enlatadas, zanahorias y sopa. Las patatas, las zanahorias y algunas verduras se venden a precios casi normales. Los huevos son muy escasos. La carne es más difícil de conseguir que antes, pero a menudo hay salchichas y carne en conserva como sustitutos y para completar las raciones. La fruta es muy escasa, pero últimamente hemos conseguido varias remesas de buenas manzanas de la frutería y, de vez en cuando, fruta seca. En contraste con el devastador impacto que el bloqueo de Estados Unidos tuvo sobre Japón, nunca hubo una posibilidad real de que Gran Bretaña pasase hambre o de que las campañas terrestres de los aliados se viesen seriamente obstaculizadas y mucho menos detenidas por las pérdidas en el mar. La amenaza más grave para el suministro de alimentos británicos en el 43 no fueron los submarinos, sino la decisión norteamericana de no cumplir su promesa de sustituir los alimentos de carne australiano, junto con la determinación del ejército norteamericano de dar prioridad a los envíos militares sobre los cargamentos de alimentos civiles británicos. En mayo del 43, cuando la nueva ración de carne norteamericana de 28 onzas a la semana duplicaba la británica, el jefe de transporte de Somerville, C.P. Gross, afirmó que los británicos seguían viviendo con locura y podían soportar fácilmente nuevas reducciones. Los responsables británicos de alimentación en Washington solían ganar las discusiones y conseguían garantizar el espacio de transporte y los cargamentos, pero fijaros, nunca lograron convencer a los norteamericanos de que sus necesidades eran legítimas. Y bueno, la victoria en el Atlántico se logró gracias al enorme programa de construcción naval estadounidense que comenzó a cobrar impulso en el 42. En su astillero de la costa este, Henry Kaiser aplicó a los barcos los principios de producción en masa que habían aprendido en la industria automovilística. Como sabemos, los barcos Liberty se construyeron según un diseño estándar a partir de piezas prefabricadas que luego simplemente se soldaban entre sí. Esto era mucho más rápido que el remachado. John Seidel Fresh y su esposa Jessie se trasladaron a Vancouver, Washington, para trabajar en los astilleros Kaiser junto con otras 38.000 personas. Vivían en viviendas improvisadas en Orden Meadow, uno de los 8 proyectos de viviendas construidos apresuradamente para la afluencia continuada de trabajadores. Las instalaciones donde se cocinaba y bañaban eran rudimentarias. Las paredes eran tan finas, dice que se podía oír estornudar a sus vecinos 2 departamentos más allá. La propia Vancouver se transformó en un enorme casino con colas de hombres esperando para jugar al póker en toda la cervecería. Las tiendas de alimentos nunca cerraban. Chauncey trabajaba como mecánico de tuberías en los ajetreados astilleros. Decía así: los planos se imprimían las 24 horas del día con solo media hora de descanso para comer y entre turnos para limpiar la maquinaria. Los planos salían en una cinta continua, luego se cortaban, recortaban y doblaban según las especificaciones. Las chicas en motos llenaban carpetas llenas de planos a donde se necesitaban. Jesse, por su parte, tenía otro trabajo, un trabajo duro y sucio: limpiar el aceite, el agua y los trozos de metal que dejaban los equipos de construcción antes de que llegaran los pintores. Fijaros, en un barco. Decía así: el trabajo en los barcos nunca se detenía. Temprano por la mañana, por la tarde, por la noche se podía oír el rugido de la construcción en Orden Meadow, a 8 kilómetros del astillero. Evidentemente todo esto provocó la muerte de hombres y mujeres en accidentes, pero Chauncey consideraba que sus muertes no eran diferentes de las que sufría una división de combate en primera línea. El programa de construcción naval norteamericano es uno de los ejemplos más impactantes del inmenso poderío productivo de Estados Unidos con el que el eje no podía competir. En la primavera del 42 solo se tardaban 2 meses en construir un barco y la media se situaba en 42 días. En el 43, 3 barcos al día salían de los 18 astilleros que producían barcos Liberty en todo Estados Unidos. Cada barco representaba 14.000 toneladas de transporte y podía llevar una carga de 10.000 toneladas. En el 43, tan rápido como Dennis y sus tripulaciones fundían un mismo barco, Kaiser y sus trabajadores los construían. A principios del 43 las nuevas construcciones producían 1,5 millones de toneladas más de transporte marítimo que las que se hundían en el mar. Y a lo largo del 44 la tasa se mantuvo estable en 2 millones de toneladas por encima de la sustitución de las pérdidas. Mientras tanto, a partir de mediados del 43 los aliados comenzaron a repeler la amenaza al submarino en el Atlántico.
El desarrollo del radar les proporcionó una nueva y poderosa arma, que privó a los submarinos de su invisibilidad, y los buques de escolta más modernos, con tripulaciones mejor entrenadas, mejoraron la protección de los convoyes. Los aliados aprendieron que la forma más efectiva de acabar con los submarinos era atacarlos por mar y por aire cuando se acercaban a sus presas. La cobertura aérea ejercida desde la base en Groenlandia e Islandia mejoró enormemente las posibilidades de los convoyes cuando en el Atlántico Norte, y más tarde el famoso área vacía o el vacío aéreo se llenó con aviones procedentes de portaaviones. El trabajo entre bastidores de decodificación de las comunicaciones llevado a cabo, como he dicho al principio del podcast, por Blair y Park, significó que, salvo en el lapso del 41 al 42, los aliados siempre sabían más o menos dónde estaban al acecho los submarinos. En octubre del 43, el almirante estadounidense Ernest King relegó a los submarinos a la categoría de un problema en lugar de una amenaza. Es decir, si tenía que asignarles una cuestión, una descripción, era un problema, no una amenaza. El suministro de alimentos en Gran Bretaña evidentemente se benefició de ello. El porcentaje de importaciones perdidas por hundimiento se redujo al 0,6% en el último trimestre del 43. Había por tanto más barcos disponibles para las rutas de largo recorrido a Australia y Nueva Zelanda, y el aumento de las importaciones de cordero y carnero de los dominios del sur impulsó las importaciones británicas de carne. A finales de año, el Ministerio de Alimentación había acumulado una reserva de alimentos de alrededor de 6,7 millones de toneladas. Antes de la guerra, lo máximo que se guardaba en reserva eran 2,5. Los almacenes de alimentos estaban tan llenos que el azúcar y las semillas oleaginosas tenían que guardarse al aire libre bajo lonas. Más importante aún, a finales de ese año los aliados estaban en condiciones de tomar la iniciativa militar y el 6 de junio del 44 lanzaron finalmente su ataque contra las fuerzas alemanas en Europa continental e invadieron Francia. A pesar de las grandes reservas de alimentos que el Ministerio de Alimentación había logrado acumular a finales del 43, los responsables británicos no podían relajarse. Se podría argumentar que desarrollaron una especie de hipocondría de las reservas. Esto se había agravado por las batallas que se libraban en las salas de reuniones de las juntas combinadas de ajuste alimentario y marítimo. Allí los debates se regían por una jerarquía tácita de derecho alimenticio, que reflejaban el equilibrio de poder en el mundo aliado. El ejército aliado norteamericano evidentemente se situaba sin esfuerzo en la cima de esta jerarquía. Le seguían los civiles norteamericanos. La administración norteamericana alimentaria demostró continuamente su renuencia a imponer restricciones al consumo del público norteamericano, e incluso cuando al final se introdujo el racionamiento, los estadounidenses recibían las asignaciones de alimentos más generosas que cualquier otro país del mundo. No es de extrañar que los responsables de alimentar a los civiles británicos, que ocupaban el cuarto lugar después de sus propias fuerzas militares, sintieran la continua necesidad de defender ferozmente los suministros civiles británicos contra la invasión, la interposición de los funcionarios norteamericanos de alimentación. Y terminamos ya. En los últimos años de la guerra se hizo cada vez más evidente que, una vez ganada la guerra, el mundo se enfrentaría a una grave escasez de alimentos. Mientras los británicos intentaban mantener los suministros para preservar las grandes reservas de alimentos ante esta contingencia, continuaban las disputas anglo-norteamericanas. O.A. Hall, del Ministerio de Transporte de la Guerra, exclamó en enero del 44. Lo digo yo, Dani, dice: si las disputas sobre cuántos medios barcos tenemos frente a tantos, si 2/3 de un barco, simplemente nos están llevando a una locura, y quizás nos hagan pagar por alto las cosas realmente importantes de la vida. A lo largo del 44, los británicos consideraron constantemente que las asignaciones norteamericanas dependían de su disposición a desplegar sus reservas de alimentos, ganadas con tantos esfuerzos, a los europeos recién liberados. Estas disputas, como sabemos, continuarían mucho después de la victoria en Europa, cuando los aliados se enfrentaron a una escasez mundial de alimentos de proporciones catastróficas. Y bueno, vamos a dejarlo aquí, un podcast no más largo como otras veces, más cortito, para explicaros, como estoy diciendo, la importancia o cómo fue la lucha en el Atlántico, cómo afectó a la alimentación de los británicos. Fijaros que de cantidad de cosas hemos aprendido hoy sobre cuestiones que a lo mejor no tenemos en cuenta cuando siempre estamos hablando de la guerra, pero es que, como dice el gran Julio, la logística, la logística. Bueno, lo dejamos aquí. Gracias, Dani, por ponerle la voz a diferentes personajes. Soy Esaú Rodríguez, esto es un podcast más de esta serie que estamos haciendo sobre los alimentos de la Segunda Guerra Mundial. Si os ha gustado, ya sabéis, comentar, compartir, darle un like, un saludo y hasta otra.